Hay una soledad muy particular, casi elegante, que llega después de leer muchos libros y meditar muchas horas. Es la silenciosa conclusión de que te has vuelto tan profundo que ya nadie puede nadar contigo. Pero ¿y si solo te estás ahogando en una piscina para niños? Es esa sensación de intentar explicar el universo durante la cena, y que te pregunten si puedes pasar la sal. Si estas palabras resuenan en algún lugar silencioso dentro de ti, es una señal de que esta conversación es necesaria, y si ayudas a que llegue a otros, es porque entiendes que la conexión es el verdadero bálsamo. Quédate, porque esa soledad no es el precio de tu avance, es la pista de un chiste cósmico que estamos a punto de entender juntos. Para entender esa sensación, esa elegante soledad de la que hablábamos, permíteme que te proponga una imagen. Imagina que la vida es un inmenso y caudaloso río. Al principio, todos somos simplemente parte de su corriente, fluyendo sin más. Pero en algún punto, tras tu despertar, creíste que tu tarea había cambiado. Ya no se trataba de fluir, sino de aprender a bailar una danza increíblemente sofisticada sobre la superficie del agua. Una coreografía que nadie más parecía conocer. Visualízate ahí, ahora mismo. Siente la tensión en tus músculos mientras te esfuerzas por mantener un equilibrio precario sobre las puntas de los pies, con cada movimiento calculado para no romper la tensión superficial del agua. Es un simple clic para decir, no estoy solo en esto. Hasta ahora, hemos visto a nuestro bailarín sobre el río. Lo vimos primero, en su soledad iluminada, convencido de que su danza era demasiado profunda para los que simplemente flotaban en la corriente. Lo vimos después, frustrado, intentando traducir los complejos movimientos de su danza a los nadadores, gritándoles sobre la metafísica del agua mientras ellos solo querían disfrutar del sol. Y luego, lo vimos buscando desesperadamente a otros bailarines en la orilla, anhelando un aplauso, un espejo que le confirmara que su danza era real y valiosa. En cada paso, su esfuerzo lo separaba más y más del río sobre el que pretendía bailar. Su maestría se convirtió en su jaula. Y es justo en ese momento de agotamiento, cuando el bailarín se sienta en la superficie del agua, sin aliento y profundamente solo, que aparece el cuarto patrón, el más melancólico de todos. Es la nostalgia por la ignorancia feliz. Es ese momento en que miras por la ventana y ves a la gente reír en un bar, absortos en una conversación sobre el partido de fútbol del domingo, o a tus padres discutiendo apasionadamente sobre el color de las nuevas cortinas, y sientes una punzada de envidia. Un anhelo por la simpleza de una vida no examinada. Desde esa altura, miras a los demás, a los que simplemente se dejan llevar por la corriente, y un pensamiento sutil cruza tu mente. Inconscientes. Ellos no entienden la técnica, el esfuerzo, la disciplina que requiere esta danza. Pero la danza se vuelve agotadora. Nadie aplaude tu técnica, porque nadie la ve. Están demasiado ocupados siendo el río. Y la frustración crece, una frustración silenciosa que se mezcla con una profunda soledad. Estás realizando una proeza increíble, pero la estás realizando completamente a solas. Esta quizás es la danza que has estado intentando bailar en tus conversaciones, en tus relaciones, en tu silencio. El esfuerzo constante por mantenerte por encima, por ser diferente, por demostrar una comprensión que te separa de la corriente misma de la vida. Y si esa sensación de que ya no encajas no es una señal de que te has vuelto demasiado grande para el mundo, sino una invitación a que dejes de intentar encajar en tus propias ideas sobre cómo debería ser tu danza. A lo largo de nuestro tiempo juntos, vamos a desconstruir 5 de los movimientos más comunes y agotadores de esta danza solitaria. Veremos cómo cada uno, aunque parezca un signo de avance, es en realidad una trampa que refuerza la ilusión de que eres el bailarín, y no el río. Es el susurro del ego que, cansado de sostener la pesada corona de ser consciente, te dice al oído. ¿Ves? Ellos son felices. No se complican la vida con el no-yo o la impermanencia. Simplemente viven. ¿Y tú? ¿Qué haces tú? Analizas, observas, deconstruyes. Te has convertido en un crítico de la obra de teatro en lugar de ser un actor en ella. Aquí reside la ironía más cruel. Cuanto más crees que has avanzado, más allá de las preocupaciones mundanas, más te atormenta la idea de que quizás te estás perdiendo la simple alegría de estar en el juego. Te encuentras en un estado de limbo insoportable. Eres demasiado consciente para disfrutar de lo simple sin desmenuzarlo con tu bisturí mental, pero no eres lo suficientemente libre como para dejar de anhelar esa misma simpleza.
Es como un gastrónomo que ha estudiado tanto la composición química de los alimentos que ya no puede simplemente disfrutar de una buena comida. Solo puede analizar sus componentes. Pero, ¿y si este anhelo no fuera una señal de que tomaste el camino equivocado? ¿Y si no se tratara de elegir entre la ignorancia feliz y la sabiduría solitaria? Este es el punto en el que el tono del juego empieza a cambiar. Porque el insight liberador no es volver atrás. Si algo de esto resuena contigo, si sientes la curiosidad de explorar cómo dejar de bailar sobre el río para finalmente disolverte en él, entonces considera suscribirte y acompañarnos en este viaje de vuelta a casa. El primer paso de esta danza, el más sutil y quizás el más vanidoso, es uno que todos hemos practicado en algún momento. Es el arte de convertir la sabiduría en un pedestal, una condición que llamaremos el síndrome del incomprendido iluminado. Así que ahí estás, el bailarín solitario sobre el río de la vida. Y el primer paso de esta danza tan particular, el que define toda la coreografía, es un movimiento casi invisible, una postura sutil que adoptas sin siquiera notarlo. Es el arte de llevar la soledad como una medalla. Es el silencioso orgullo de sentirte tan profundo, que el lenguaje común ya no puede contenerte. Este es el primer patrón, la sutil corona del incomprendido. Y seamos honestos, tiene todo el sentido del mundo que la hayamos aprendido. Desde pequeños, se nos enseña que ser especial es ser valioso. El niño que dibuja mejor, la niña que corre más rápido, el estudiante que entiende el problema abstracto que nadie más ve. Recibimos aplausos por la diferencia, por destacar. Cuando el juego cambia, y el campo de batalla ya no es el patio de la escuela o la oficina, sino la consciencia misma, el ego, esa astuta criatura de supervivencia, simplemente cambia de uniforme. Es ir tan profundamente hacia adelante que das la vuelta y apareces justo donde empezaste, pero viendo todo por primera vez. La alegría no está en la ignorancia ni en el conocimiento. La alegría está en la participación total. El sabio no es el que abandona el campo de juego y se sienta en las gradas a analizar la técnica de los jugadores. El verdadero sabio es el que salta al campo y juega con todo su ser, con cada célula, pero con una pequeña sonrisa en los labios porque sabe, en el fondo de su corazón, que solo es un juego. No anhelas su ignorancia, anhelas su entrega. Anhelas la capacidad de sumergirte tan completamente en el momento presente, ya sea un partido de fútbol o una meditación profunda, que el tú, que observa y juzga, simplemente se disuelve. Y esta nostalgia, este cansancio, es en realidad un regalo. Es el universo dándote una palmada en la espalda y diciéndote: estás agotado de intentar bailar asterisco sobre asterisco el río. No es hora de que dejes de luchar y recuerdes que tú asterisco eres asterisco el río. Esta sensación no es el final del camino. Es la puerta de entrada a la siguiente y quizás más importante revelación. Porque debajo de la nostalgia por la simpleza, yace un miedo mucho más profundo. Ya no busca ser el más rico o el más exitoso, ahora anhela ser el más consciente, el más despierto. Y en este nuevo juego, la incomprensión de los demás no es un fracaso, es el trofeo. Es la prueba irrefutable de tu avance. Imagina a Javier. Acaba de volver de su primer retiro de meditación de 10 días, y se siente como si le hubieran dado un nuevo par de ojos. Está en la cena de Navidad, rodeado por el cálido caos familiar, el olor a pavo asado, el tintineo de los cubiertos contra los platos, el murmullo de conversaciones cruzadas sobre política y fútbol. Su tía está contando por tercera vez la trama de su telenovela favorita, y Javier siente una oleada de compasión teñida de una leve superioridad. Él ve los arquetipos, el anhelo del alma por el drama cósmico. Ellos solo ven actores en una pantalla. En un momento de silencio, su abuela le pregunta cómo le fue en su viaje. Y él, con la mejor de las intenciones, intenta explicar. Habla de la no dualidad, de cómo él, su abuela y el pavo sobre la mesa, son, en esencia, manifestaciones de la misma conciencia única. Describe la experiencia de ver el yo como una simple construcción. Un silencio denso, casi masticable, cae sobre la mesa. Un miedo que ha estado orquestando todo el espectáculo desde el principio. Un miedo que nos ha mantenido bailando, traduciendo, buscando y anhelando. Y es enfrentando ese miedo que finalmente entendemos el chiste cósmico del que hemos sido protagonistas todo este tiempo. Lo que viene a continuación no es solo otro patrón. Es la llave que abre todas las cerraduras. Es el punto donde la danza termina, y la disolución comienza. Y es aquí, en ese cansancio del bailarín,
que anhela la simpleza del río, donde encontramos la puerta a la ilusión más profunda de todas. La que sostiene todo el edificio de la soledad espiritual. Es el patrón final antes del gran giro, el guardián del tesoro, el sutil y persistente miedo a retroceder. Se manifiesta como una especie de pureza defensiva. Es el pánico secreto a que si pasas demasiado tiempo con tu familia, que habla del clima y de fútbol, su energía te arrastrará de vuelta. Es la decisión de alejarte de viejos amigos porque sus preocupaciones te parecen mundanas, y temes que su inconsciencia sea contagiosa. Es construir una burbuja de incienso, libros y documentales sobre la conciencia, no por amor a ellos, sino por miedo al mundo que hay fuera. Este miedo es el arquitecto silencioso de tu soledad. Es la raíz de la que brotan todos los otros patrones que hemos explorado. ¿Por qué te sientes un incomprendido iluminado? Su tío, un hombre práctico que dirige una ferretería, lo mira fijamente por encima de sus gafas, procesando la información. Y después de una pausa que a Javier le parece eterna, su tío asiente lentamente y dice: «Muy interesante, ¿me pasas la sal?». Javier siente un calor que le sube por el cuello, una mezcla de frustración y la solitaria certeza de ser un profeta en su propia casa. Si alguna vez te has sentido como Javier en una cena familiar, tratando de explicar el océano a alguien que solo te pide un vaso de agua, comparte esa sensación en los comentarios. Es un lugar más común de lo que crees. Ese momento, esa pequeña herida de orgullo espiritual, es una semilla. Al principio es inofensiva. Pero se riega con cada conversación superficial que evitas. Con cada suspiro existencial que ofreces, en lugar de un simple, bien, gracias. Y así, una cena se convierte en un mes. Un mes en un año. Y sin darte cuenta, has construido un hermoso castillo de aislamiento, ladrillo a ladrillo, concepto a concepto. Un lugar seguro donde tu profunda comprensión de la vida no puede ser contaminada por la mundana realidad de los demás. Acumulas soledad como si fuera sabiduría, y te convences de que el foso que te separa del mundo es una señal de pureza, y no de miedo, porque este miedo te susurra que la incomprensión es un muro necesario para proteger tu frágil despertar. ¿Por qué te conviertes en un traductor cósmico? Porque intentas desesperadamente convertir el territorio ajeno en un lugar seguro para ti, en vez de aprender a caminar por él. ¿Por qué buscas con tanta ansia la tribu perfecta? Porque crees que un grupo de espejos idénticos creará una fortaleza inexpugnable. ¿Y por qué sientes nostalgia por la ignorancia? Porque una parte de ti está agotada de vivir en estado de sitio, de mantener la guardia alta las 24 horas del día. Todos estos son síntomas de una única creencia fundamental: que tu crecimiento espiritual es una pequeña y temblorosa llama que el viento del mundo puede apagar en cualquier momento. Vemos este patrón en todas partes. La persona que deja una relación amorosa no por falta de amor, sino porque su pareja no está a su nivel espiritual. El artista que deja de escuchar la música que le hacía vibrar porque la letra no es consciente. El hijo que visita a sus padres con un cronómetro mental, calculando el tiempo exacto que puede soportar su baja vibración, antes de tener que huir para recargarse. Cada uno de estos actos, disfrazado de sabiduría y discernimiento, es en realidad un acto de miedo, pero aquí es donde el juego revela su giro irónico. ¿Y si la verdadera sabiduría no fuera una joya que debas explicar, sino el simple aire que todos ya están respirando a su manera? ¿Y si el objetivo nunca fue que tu tío entendiera la no dualidad, sino que tú comprendieras la belleza de su perfecta inmersión en el juego de pasarse la sal? La verdadera sabiduría no necesita ser entendida, solo vivida. Es tan evidente como respirar, y nadie necesita un manual para eso. Sin embargo, esta necesidad de ser el profeta incomprendido a menudo da a luz a un patrón gemelo, uno un poco más activo. Porque una cosa es sentirse solo en tu castillo, y otra muy distinta es empezar a salir al pueblo a repartir folletos sobre la arquitectura de tu verdad. ¿Qué pasa cuando no solo te sientes incomprendido, sino que asumes la misión divina de traducir la realidad para los demás? Si el primer juego sutil del ego espiritual es coronarse en su propio aislamiento, creyendo que la incomprensión de los demás es la prueba de su altura, el segundo patrón es el paso lógico que sigue. Es el momento en que el rey solitario decide que su misión ya no es solo reinar, sino expandir su territorio. Este es el patrón del traductor cósmico frustrado. Es la confesión de una profunda inseguridad en la propia realización.
Porque si tu paz depende de un entorno controlado, no tienes paz. Tienes un acuerdo de alto mantenimiento con la realidad. Y aquí yace el gran paradoxo que lo cambia todo. Cuanto más proteges tu crecimiento, más demuestras que no confías en él. Cuanto más te aíslas para no perder tu paz, más la conviertes en un objeto frágil, en algo que puede ser robado, en algo que no es verdaderamente tuyo. Vives en una jaula de oro, confundiendo las barras con un aura protectora. Y esto nos lleva a la pregunta que quizás has estado evitando, la que se esconde debajo de todas las demás. Si tu despertar necesita ser protegido del mundo, ¿quién es exactamente el que ha despertado y de qué se está escondiendo? La respuesta, la gran liberación, es tan simple que el ego la pasa por alto 1000 veces. El juego olvidado no es que tengas que proteger tu pequeña gota de agua del océano. El juego olvidado es que tú eres el océano entero pretendiendo ser una pequeña gota asustada. Si realmente eres el océano, no puedes ser contaminado por una de tus propias olas. La verdadera libertad no es construir un dique para mantener a raya las aguas impuras. Nace de la misma semilla que el anterior, pero ahora la energía se vuelve hacia afuera. Ya no te conformas con sentirte especial en tu silencio. Ahora sientes la compulsión de hacer que los demás entiendan la magnificencia de tu mapa del mundo. Pasas de ser un incomprendido a ser un misionero, un traductor autoproclamado de las verdades universales para las masas que, según tú, viven en la ignorancia. El mecanismo psicológico que opera aquí es una forma muy sofisticada de control, disfrazada de compasión. En el fondo, es un acto de profunda inseguridad. Tu nuevo mundo de percepciones expandidas es tan frágil que necesitas que la realidad externa se reconfigure para validarlo. Si tu tía puede seguir disfrutando de su telenovela sin que sea un anhelo del alma por el drama arquetípico, entonces quizás tu propio despertar no es tan total como creías. Así que te embarcas en una cruzada silenciosa, no para ayudar a los demás, sino para solidificar tu propia identidad. Es una colonización sutil del universo de los otros. Intentas redibujar sus mapas para que todos los caminos lleven a tu capital, a tu verdad. No es un acto de amor, es un acto de poder. Es el ego, habiendo perdido el juego del mundo material, intentando ahora ser el director del teatro existencial de todos los que le rodean. La verdadera libertad es la capacidad de nadar en cualquier agua, de mezclarte con cualquier corriente, sin el más mínimo miedo a disolverte, porque ya estás disuelto, ya eres todo. La paz que no puede ser puesta a prueba en el mercado, en una discusión familiar, o en un atasco, no es paz. Es una tregua temporal. El verdadero despertar no te saca del mundo, te permite por primera vez entrar en él por completo, sin defensas, porque descubres que no hay nada de lo que defenderse. Si sientes cómo una vieja tensión en tu pecho comienza a disolverse con esta idea, reconociendo que la verdadera fortaleza no es un muro, sino un océano, deja un like como una forma de anclar este momento. Es una señal para ti mismo de que estás listo para dejar de defenderte de tu propia vida. Reconocer este patrón, este miedo fundamental a la contaminación, es el punto de inflexión. Es el momento en que el bailarín deja de intentar mantener el equilibrio sobre el agua y por fin se rinde a ella. Hemos pasado nuestro tiempo desarmando las piezas de esta extraña máquina de la soledad. Hemos visto los engranajes, los resortes y los cables. Hemos visto cómo cada patrón se conecta con el siguiente, todos impulsados por el motor central del miedo a no ser especial, a no ser diferente, a retroceder. Imagina a Ana. Lleva 2 años sumergida en un profundo trabajo interior. Retiros, lecturas, meditaciones al amanecer. Siente que ha desmantelado gran parte de su vieja identidad. Un día, se encuentra para tomar un café con David, su mejor amigo de la universidad, a quien no ve desde hace tiempo. Se sientan en su antiguo café de siempre, el murmullo de otras mesas y el aroma a café tostado son los mismos, pero ella siente que es otra persona. Con una calma estudiada, Ana empieza a compartir sus revelaciones. Habla del no yo, de la naturaleza ilusoria del tiempo, de cómo ha aprendido a observar sus pensamientos como nubes en el cielo. David la escucha con atención, con el cariño de siempre. Cuando ella termina hay una pausa. Entonces los ojos de David se iluminan con una energía completamente distinta, una chispa eléctrica y terrenal. Ana, no te lo vas a creer, por fin me dieron el ascenso. El de director regional. Llevo 5 años luchando por esto, voy a poder comprarme ese coche que siempre quisimos.
La descripción de David sobre el motor, la tapicería y la sensación de libertad que le dará, es vibrante, está llena de vida. Y en ese instante, Ana siente un abismo abrirse entre ellos. Una punzada de decepción, casi de lástima. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, es momento de empezar a ver, no cómo se separan, sino cómo encajan en un todo mucho más grande y liberador. Es el momento de la integración. Y así, después de este largo viaje a través de los salones de espejos de la soledad espiritual, llegamos al corazón del laberinto. Llegamos al punto donde todos los caminos convergen. Donde todos los rostros de nuestro aislamiento se revelan como máscaras de un único actor. ¿Ves ahora el hilo invisible que conecta todas estas experiencias? El síndrome del incomprendido iluminado, esa sutil vanidad de sentir que ves un color que nadie más percibe, la compulsión del traductor cósmico, ese afán por reescribir la realidad de los demás con tu propio diccionario, la caza desesperada de la tribu perfecta, buscando un espejo que te diga que tu nuevo rostro es real, esa melancólica nostalgia por la ignorancia feliz, añorando un juego cuyas reglas has olvidado, y finalmente, ese miedo a retroceder, a ser contaminado por él. No son problemas distintos. Son tentáculos de la misma ilusión fundamental. La creencia de que eres una entidad separada que debe lograr, proteger y defender su propio despertar. Son las diferentes estrategias de un ego que, sintiendo que se ahoga, intenta desesperadamente construir una balsa con los restos de su naufragio. Piensa para sus adentros. Él no entiende nada. Seguimos en planetas diferentes. El café de repente le sabe un poco amargo. No se da cuenta del chiste cósmico que acaba de presenciar. Ambos están celebrando la disolución en un juego. Ella, en el juego de disolver al yo, él, en el juego de construirlo. Y el universo, en su infinita ironía, no tiene favoritos. Cuando juegas a ser el traductor cósmico, las consecuencias se acumulan lentamente, como el polvo en una habitación abandonada. Al principio, es sutil. Notas miradas de confusión, sonrisas amables pero distantes, cuando intentas explicar que la crisis económica es una manifestación de la conciencia colectiva sanando su relación con la abundancia. Con los meses, las llamadas se espacian. Tus amigos empiezan a editar lo que te cuentan, evitando los temas superficiales por miedo a recibir un sermón existencial. Te conviertes en el intenso, la espiritual, y un día, te das cuenta de que estás rodeado de un silencio que tú mismo has fabricado. Las personas no se sienten elevadas por tu sabiduría, se sienten sutilmente invalidadas, como si su realidad, sus alegrías y sus penas, fueran un borrador que necesita tu corrección. Has construido una fortaleza de conceptos elevados, y ahora te encuentras solo en la torre más alta, preguntándote por qué nadie quiere visitarte, sin ver que el puente levadizo siempre estuvo en tu control. Volvamos por un momento a nuestro bailarín sobre el río. Ahora podemos verlo con otros ojos. Cada una de estas trampas que hemos explorado, no era más que un paso de su elaborada coreografía. El síndrome del incomprendido, era su pose más dramática, con la cabeza inclinada hacia el cielo, ignorando a los que nadaban felices. El traductor cósmico, era su intento de enseñar la danza a los peces, que le miraban con lógica perplejidad. La búsqueda de la tribu, era su anhelo de encontrar otros bailarines sobre el agua, para no sentirse tan ridículamente solo en su proeza. Y el miedo a retroceder, era el pánico constante a resbalar, a caer, a que una simple ola de mundanidad arruinara su perfecta actuación. La nueva capa de significado que ahora podemos ver, es esta. El bailarín nunca se dio cuenta de que su agotamiento no provenía de la danza en sí, sino del monumental esfuerzo de mantenerse separado del agua. Su soledad no era una prueba de su maestría, sino el precio de su resistencia a la corriente que siempre lo sostuvo. La verdadera integración no es aprender un nuevo paso de baile, sino reírse de la idea de que alguna vez fuiste otra cosa que el río mismo. Y si has caminado por estos parajes, si has sentido el frío de esa soledad autoimpuesta, quiero que respires profundo, y reconozcas el inmenso coraje que se necesita para jugar este juego tan en serio. El coste emocional no es la soledad del sabio sino el aislamiento del juez. La puerta de salida de esta prisión autoimpuesta, es una de las realizaciones más liberadoras del camino. El universo no necesita un portavoz. La verdadera conexión no nace de la explicación, sino de la participación. El cambio de perspectiva es dejar de ser un traductor, y empezar a ser un testigo.
Y si tu única tarea no fuera explicarle a tu amigo David que su coche nuevo es un apego material, sino sentir la alegría pura y vibrante que él siente, y celebrarla con él sin ninguna agenda. Y si la acción más espiritual que puedes realizar no es dar una lección sobre la no dualidad, sino simplemente estar presente, escuchar de verdad, y compartir un trozo de tarta, reconociendo que su juego es tan sagrado y válido como el tuyo. La liberación llega cuando te das cuenta de que el intento de forzar la conexión a través de la comprensión intelectual es paradójicamente lo que la destruye. La verdadera conexión es un misterio que se siente, no un concepto que se explica. Y si al escuchar esto sientes una punzada de reconocimiento, una leve vergüenza, respira. Es completamente natural. Ese impulso de traducir el mundo para los demás nacía de un deseo genuino de compartir algo que sentías como bello y verdadero. No hay nada que perdonar. Cada paso en falso, cada frustración, cada lágrima de aislamiento fue parte necesaria de la danza. Fue el camino que te trajo hasta este preciso instante de comprensión. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en el fondo de tu ser, tal vez tu descubrimiento sea la pieza que le falta a otro. Compartirlo no es un acto del ego que busca ser visto, sino del océano que reconoce a otra de sus olas. Te invito a dejar en un comentario cuál ha sido la revelación que más te ha liberado en tu propio viaje. Así que aquí estamos. El juego ha sido revelado. El bailarín recuerda que es el río. La ilusión de la separación se disuelve en una risa cósmica. Pero entonces, surge la pregunta más importante de todas, la que nos prepara para el verdadero regreso a casa. Ahora que sabes que eres el océano, ¿cómo vuelves a jugar en el mundo de las gotas? Y así, volvemos al principio. A esa sensación de estar, como decíamos, completamente solo en la fiesta, observando a todos bailar una canción que ya no escuchas, pero mira qué curioso. La perspectiva ha cambiado por completo. La pregunta ya no es por qué nadie entiende tu profundidad, por qué nadie puede oír tu música, no hay nada que condenar en ello. Es simplemente una etapa del juego, una máscara que el ego se prueba. No estás solo en esto. Es un uniforme muy popular en el vestuario del despertar. Si esta conversación te está ayudando a ver los hilos invisibles de tu propio juego, y crees que puede ayudar a otros a soltar sus propias cargas, una forma de cuidar este espacio es dejando tu like. Así, esta reflexión puede llegar a más personas que, como nosotros, están aprendiendo a jugar con un poco más de ligereza. Pero claro, una vez que te das cuenta de que no puedes convertir el viejo mundo a tu nueva religión, el ego, astuto como siempre, no se rinde, simplemente cambia de estrategia. Si no puedes reformar tu antiguo hogar, la siguiente misión parece obvia, tienes que encontrar uno nuevo. Y así comienza el siguiente patrón, la siguiente gran aventura del buscador. La caza del espejo perfecto. El viaje para encontrar a la tribu que por fin hablará tu idioma. Un juego que nos llevará aún más profundo en el laberinto de la búsqueda. Hemos explorado las máscaras más evidentes del ego espiritual. El síndrome del incomprendido, el traductor cósmico frustrado, son patrones que operan en la superficie de nuestras interacciones, en el teatro social del despertar. La pregunta ahora es, ¿por qué necesitabas tan desesperadamente que te entendieran? ¿Por qué creíste que tu valor dependía de que alguien más aplaudiera tu danza? Aquí es donde nuestro bailarín sobre el río tiene su revelación final. Agotado, frustrado, solo sobre la superficie del agua, finalmente se detiene. Deja de esforzarse. Y en el silencio, por primera vez, no mira a la orilla buscando aprobación, sino que mira hacia abajo, a su propio reflejo. Y ve el río fluyendo a través de su imagen. Se da cuenta del chiste cósmico. Todo su esfuerzo, toda su técnica, toda su soledad, era el monumental trabajo de pretender que él no era el agua. El juego nunca fue aprender a bailar asterisco sobre asterisco el río. El juego era recordar que el asterisco es asterisco el río, pretendiendo ser un bailarín. Y con una suave risa, se deja caer. Y no se ahoga. Se disuelve, se convierte en la danza que siempre fue. Ahora, sé lo que una parte de ti puede estar pensando. Puedo sentir las resistencias, porque son las mismas que todos sentimos. La primera es la voz de la practicidad, que dice, muy bonito, pero mañana tengo que pagar las facturas y aguantar a mi jefe. ¿Cómo se supone que voy a ser el río en una hoja de cálculo? Pero ahora, te invito a descender a una capa más profunda, a un lugar más silencioso y fundamental, donde reside el guardián de la verdadera soledad. Este patrón no se manifiesta tanto en lo que dices o haces,
sino en lo que silenciosamente evitas, en los puentes que decides no cruzar. Es el sutil pánico a retroceder. Es esa voz queda que te susurra al oído cuando un viejo amigo te invita a un bar ruidoso. No vayas, su energía es demasiado densa, podría afectarte. Es la vacilación que sientes antes de llamar a tu familia, porque temes que sus preocupaciones mundanas, su drama cotidiano, puedan de alguna manera contaminar la paz que tanto te ha costado cultivar. Es la decisión de construir un santuario, una burbuja de incienso, libros de sabiduría y música tranquila, no solo por placer sino por una necesidad defensiva. Confundes un monasterio interior con una fortaleza. La raíz psicológica de este miedo es mucho más existencial de lo que parece. No es simplemente el temor a perder tu vibración elevada. Es el miedo a que tu nueva identidad, tu yo despierto sea tan frágil, tan condicional, que no puedas sobrevivir al contacto con el mundo real. Es la sospecha aterradora de que si tu paz se desvanece al escuchar una conversación sobre hipotecas o fútbol, entonces quizás nunca fue paz en absoluto, sino solo la ausencia de estímulos. Y es una pregunta perfectamente válida. La invitación no es a abandonar el mundo y sus juegos, sino a participar en ellos sin la tensión de creer que tu vida entera depende del resultado. Es jugar el papel, sabiendo que eres el actor, no solo el personaje. Luego viene la segunda resistencia, la del estratega interior. De acuerdo, lo entiendo intelectualmente. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el método para soltar? Y aquí está la paradoja más delicada. No hay un método para dejar de hacer. Es un reconocimiento, no un logro. Es como darte cuenta de que has estado apretando el puño durante años y simplemente abres la mano. El cambio no es un acto de voluntad, sino un cese de la resistencia. Es un proceso orgánico, como el hielo que se derrite al sol. No puedes forzarlo a derretirse más rápido, solo puedes dejar de ponerlo en el congelador. Y finalmente, la resistencia más profunda, la del miedo. Si dejo de ser el incomprendido, el buscador, el espiritual, ¿quién seré? Si no soy el bailarín, ¿qué queda? Este miedo es la señal más clara de que estás en el umbral. Es natural temer al vacío. Pero ese vacío no es la nada, es el espacio para todo. Es la libertad de no tener que sostener una identidad frágil. Es el reconocimiento implícito de que tu iluminación depende de un entorno controlado. Como una orquídea exótica en un invernadero que moriría a la primera helada. Y si tu realización es así de delicada, ¿es realmente una realización? ¿O es solo un nuevo y elaborado disfraz para la misma vieja inseguridad? Este patrón se manifiesta de 1000 formas, como un veneno sutil, que va tiñendo toda tu vida. Vemos a la mujer que deja de escuchar la música rock que amaba en su juventud, porque ahora solo escucha mantras, amputando una parte de su propia alegría espontánea en el altar de la pureza espiritual. Vemos al hombre que rechaza una invitación a la boda de su primo, un evento lleno de risas, baile y quizás un poco de caos, porque lo considera una distracción superficial, olvidando que la vida misma es una danza caótica y sagrada. Vemos al practicante de yoga que juzga a quien come una hamburguesa, no con malicia, sino con una especie de piedad protectora, creando una separación invisible pero infranqueable. Cada no a estas experiencias no es una afirmación de tu crecimiento, es un ladrillo más en el muro de tu celda autoimpuesta, y el coste acumulativo de vivir así es visceral. Al principio, se siente como seguridad, como pureza. Pero con el tiempo, esa seguridad se convierte en aprisionamiento. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, un lugar que quizás no sabías cómo nombrar, y si crees que estas palabras podrían ser un pequeño mapa para alguien más perdido en su propio laberinto, un simple, me gusta, ayuda a que este mensaje encuentre a quien lo necesita en el momento justo. No es por el algoritmo, es por el eco. Reconocer estas resistencias no es un fracaso, es el comienzo de la verdadera honestidad. Es admitir que el camino no es una línea recta hacia la luz, sino un aprender a danzar con nuestras propias sombras, con una ternura que no sabíamos que poseíamos. Es el paso previo a la verdadera libertad. Así que aquí estamos, en el umbral. Y tal vez te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? La respuesta más honesta es que no hay un siguiente paso que yo pueda darte, porque la elección, y el momento preciso de esa elección, te pertenecen por completo. No hay prisa alguna, no hay un examen que aprobar, solo existe la posibilidad, siempre presente, de dejar de esforzarse. Es la decisión final del bailarín sobre el río. El momento en que,
Agotado de mantener el equilibrio, de pulir su técnica, de buscar aplausos en la orilla, simplemente se detiene. El mundo, que antes era un campo de juego lleno de texturas, sabores y colores, empieza a parecer un campo de minas energéticas. Las paredes de tu castillo de cristal se van cerrando, el aire se enrarece. Sientes un peso en el pecho, una tensión constante por mantener la guardia alta. La vida deja de ser una aventura para convertirse en una operación de gestión de riesgos. Y un día te das cuenta de que has logrado tu objetivo, nada del mundo inferior puede tocarte. Pero también te das cuenta de que tú ya no puedes tocar al mundo. Has creado un espacio tan estéril que ni el amor, ni la risa descontrolada, ni la belleza cruda y desordenada de lo humano pueden germinar en él. Te has protegido tanto de la vida que has dejado de vivirla. Pero aquí es donde el chiste cósmico empieza a revelarse, y con él, la llave de la celda. El insight liberador no es aprender a construir mejores defensas. Es darte cuenta de que nunca las necesitaste. Y si tu crecimiento espiritual no fuera una pequeña llama que debes proteger del viento, sino el viento mismo, y si no fuera una posesión frágil que puedes perder, sino la naturaleza misma de lo que eres. La gran paradoja es que cuanto más te proteges para no perder tu conexión, más demuestras que no confías en ella, y más la conviertes en algo externo, en un objeto. Y en ese silencio, quizás por primera vez, escucha la música del propio río. Se da cuenta de que el objetivo nunca fue bailar asterisco sobre asterisco el agua, demostrando su maestría. La invitación siempre fue mucho más simple, mucho más profunda. Era dejarse caer, disolver el esfuerzo en el abrazo del agua, y convertirse en la danza misma. Descubrir que el bailarín y el río nunca estuvieron separados. Quizás toda esta búsqueda de crecimiento, toda esta soledad del incomprendido, nunca se trató realmente de llegar a un destino espiritual. Y si todo el propósito del juego era simplemente olvidar quién eras, para poder tener la gloriosa, divertida, y a veces dolorosa aventura de recordarlo. Y si la separación no fue un error a corregir, sino la premisa necesaria para el juego más hermoso de todos, el de volver a casa, solo para descubrir que nunca te habías ido. Lo cual nos deja con una última pregunta, una que no necesitas responder ahora, ni nunca, a nadie más que a ti mismo, en el silencio de tu propio ser. Cuando dejas de ser el buscador, el incomprendido, el que ha despertado, cuando todas esas etiquetas se disuelven por fin en el río, ¿qué es lo que queda? El simple hecho de que hayas permanecido aquí, escuchando, abierto a esta posibilidad, es un acto de inmenso coraje, pero tu verdadera naturaleza no es un objeto. Si realmente eres el océano, como dicen los sabios, ¿cómo podría ser contaminado por una de tus propias olas? El miedo a ser arrastrado por la inconsciencia de otros, es la confesión de que todavía te crees una pequeña ola separada, aterrorizada por el resto del mar. La verdadera libertad no es la capacidad de mantenerte seco en medio del océano. Es el permiso para sumergirte en cualquier agua, para nadar en cualquier corriente, sin el más mínimo miedo a disolverte porque ya estás disuelto. Porque tú eres el agua. Este miedo a retroceder, como los patrones que lo preceden, es solo la sombra proyectada por un único y fundamental olvido. Un malentendido central sobre la naturaleza del juego que estamos jugando, cuya clave está más cerca de lo que jamás imaginaste. Y antes de dar el siguiente paso, que nos llevará a un espacio de quietud, tomemos un momento, de los patrones que hemos explorado hasta aquí. El incomprendido iluminado, el traductor cósmico, la incesante caza de la tribu perfecta, o este miedo a ser arrastrado de vuelta. ¿Cuál de ellos ha susurrado tu nombre con más claridad? Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios, no como una confesión sino como una ofrenda de reconocimiento. Honra eso. Honra el camino que te trajo a este preciso instante de quietud. Si este viaje resuena contigo, si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades sin mapa, te invito a suscribirte. Y si algo de esto ha movido tus aguas, comparte en un comentario cómo ha sido tu propia danza. No como un final, sino como el inicio de una conversación más grande. Y ahora, el verdadero juego comienza. A veces, simplemente nombrar al fantasma es el primer paso para verlo desaparecer en la luz. Y ahora, una pausa. Antes de seguir adelante, simplemente detente por un momento. No tienes que hacer nada. Solo respira, inhala profundamente, y al exhalar, permite que tus hombros caigan un poco. Siente el peso de tu cuerpo, el sutil contacto con la silla, el suelo. Nota que está presente en ti ahora mismo.
Hay una sensación de reconocimiento. Quizás una pizca de incomodidad, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación en la que llevabas mucho tiempo a oscuras. Si sientes esa resistencia, esa sutil fricción interna, celébrala. No es una señal de que algo va mal. Al contrario. Es la señal inequívoca de que estás despertando. Es el sonido que hace el hielo cuando empieza a resquebrajarse, justo antes de que el río vuelva a fluir. Es la prueba de que estás vivo y en movimiento. Si esta conversación resuena contigo de alguna manera, si sientes que estamos explorando juntos un mapa que creías que solo existía en tu mente, y aún no eres parte de este viaje, considera unirte. No se trata de seguir a nadie, sino de caminar juntos mientras recordamos. Si aún no lo has hecho, y sientes el llamado a pertenecer a una comunidad de personas que están despertando a este mismo juego, suscríbete ahora.